Ok, bueno, en lo que respecta a infecciones de vías urinarias y prostatitis, vamos a aclarar en el caso de la prostatitis, en lo que respecta a prostatitis bacteriana aguda, pues las guías la consideran como una situación que requiere hospitalización, tratamiento con antibiótico-terapia en la misma hospitalización y pues sí se llega a considerar incluso como urgencia, ¿no? A diferencia de las infecciones de vías urinarias, que ahí ya más bien se integran las vías de tracto bajo, lo que son cistitis, y de tracto alto, pielonefritis. Sabemos pues que son más comunes en mujeres, sobre todo por cuestión de la anatomía de la vía urinaria. Entonces la mayoría de las guías pues se enfocan sobre todo a IBUs de repetición, IBUs complicadas, IBUs no complicadas en mujeres, ¿no? Son pocas las guías que sí hacen el abordaje también de paciente masculino para infecciones de vías urinarias, por lo que sabemos esto de que no es tan común. Aquí pues vamos a revisar varias guías del 2017 al 2022. 2017, la que sale aquí es la actualización de la guía alemana del 2010. Básicamente nos dice las posibilidades pues son que sea una infección de vías bajas, cistitis, aquí lo aborda no complicado específicamente, o de vías altas, pielonefritis, igual no complicada. En el caso de la cistitis, pues nos habla de tres tratamientos pilares, que son la fosfomicina, nitrofurantoína y trimetoprim sulfametoxazol. Sí, ya la nitroxolina, pipmecilina son también buenas opciones, pero en este contexto, es la guía alemana, aquí en México no tenemos estos medicamentos, ¿no? Entonces, para nosotros, pues sabemos el tratamiento involucraría fosfomicina, nitrofurantoína o trimetoprim. Típicamente se utilizaba también una quinolona para el manejo de las infecciones de vías urinarias bajas, pero por las altas tasas de resistencia, y lo mismo se hace mención para el trimetoprim, no se recomiendan ya de primera intención, ¿sí? Entonces nitrofurantoína o fosfomicina son como las dos ideales, siendo la nitrofurantoína por una duración un poco más prolongada, la fosfomicina puede ser dosis única, ¿sí? 3 gramos en dosis única sería como la ventaja. De la pielonefritis, ya aquí como pues sabemos se trata de una infección alta que sí va a afectar directamente el riñón y puede tener complicaciones desde obstrucciones de las mismas vías urinarias, puede ser una pielonefritis enfisematosa o cualquier otra complicación con hidronefrosis por ejemplo. Sí se recomienda utilizar la quinolona, ciprofloxacino o levofloxacino, o una cefalosporina ya sea de tercera o cuarta generación, ¿no? Aquí ellos recomiendan cefpodoxima, no hay en México, ceftibuten sí hay, entonces sí sería una opción que nosotros tenemos disponible. Recordar también, pues para las pielonefritis realmente ya se considera criterio de urocultivo, entonces en este contexto pues tendríamos que dar el tratamiento empírico con la quinolona o la cefalosporina y ya hacer el ajuste una vez teniendo la sensibilidad o el antibiograma del urocultivo. La guía alemana como tal en esta parte se divide en tratamiento y prevención. Tratamiento pues involucra estos fármacos, antibiótico-terapia, aunque también menciona que la cistitis sin tratamiento con antibiótico-terapia, cuando son no complicadas y agudas, pueden responder sin tratamiento. Sí, menciona que en cuestión de una semana, sin medicamentos, hasta el 28-30% tiene una recuperación clínica y hasta un 34-35% una recuperación microbiológica. Entonces ahí sí nos da la opción de, valorando con el paciente, no dar el tratamiento antibiótico. En cuestión de la prevención, pues nos habla de evitar riesgos, ver por ejemplo si las infecciones de tracto urinario son de repetición en el contexto de poscoital, entonces ahí sí se puede dar como antibiótico terapia profiláctica, prevenir la deshidratación, evitar la higiene genital excesiva, sobre todo las duchas vaginales que sabemos causan cambios en la microbiota, tener cuidado con la ropa que se utiliza, la higiene general, etcétera, etcétera. Entonces evitar así como factores de riesgo y hacer estos cambios en estilo de vida. Algo que sí se menciona en estas guías y que se retoma todavía en la del 2022 es la posibilidad de usar inmunoactivación por medio del lisado de E. coli, es el OM89, durante un periodo de 3 meses. Sí, con esto pues se prefiere o se refiere a la activación del sistema inmune contra E. coli sin presentar datos de infección para poder evitar la infección urinaria, ¿no? Sabiendo que E. coli pues es del patógeno más conocido o más prevalente a nivel de las CIDOS. La otra opción de prevención, ya cuando los cambios en estilo de vida no funcionaron, cuando la inmunoterapia o la inmunoactivación no funcionó, es ahora sí dar la profilaxis o prevención con antibiótico-terapia. Sí, esto ya se hace en pacientes de alto riesgo, se hace por ejemplo en pacientes con IBUs de repetición que tengan sintomatología, no solo bacteriurias asintomáticas,
o cuando se pretende hacer una intervención urológica. La diferencia es que en la intervención urológica la profilaxis tiende a ser acortada, es monodosis o 3 dosis. Ahí se habla cuando se va a dañar la mucosa o va a sangrar la mucosa urogenital, por ejemplo una biopsia de próstata, por ejemplo una uteroscopía, etcétera. Y ya la profilaxis con antibiótico, que sería más bien para las IBUs de repetición, se refiere a que tiene que ser por 3 a 6 meses. En esta guía vamos a ver que la del 2022 ya nos dice que de 6 hasta 12 meses, pero sí hace la aclaración de que hay todavía como esta discordancia en que puede ser 3 meses, 6 meses, un año. Entonces son como los aspectos más puntuales que trata la guía alemana del 2017. Ya para esto pues propone un algoritmo bastante sencillo. Es como paciente tiene datos de sintomatología, es decir, es una IBU o se trata de una bacteriuria asintomática. Si es una bacteriuria asintomática, la vamos a considerar tratar solo en pacientes igual embarazadas o, como decíamos, que vayan a recibir una intervención del tracto urinario en el cual se afecta la mucosa. Cualquiera de estos dos contextos, pues sí, vamos a hacer un urocultivo, vamos a dar la terapia dirigida según el antibiograma, si no hay disponibilidad, una terapia empírica. Cualquier otro contexto de bacteriuria asintomática no requiere tratamiento. ¿Sí? No requiere tamizado, no requiere investigación, no requiere cultivo, no requiere fármaco. Esto incluye pacientes diabéticos bien controlados, mujeres que tengan catéteres urinarios, mujeres que vivan en asilos, pacientes con cualquier otro factor de riesgo. ¿Sí? Las únicas dos consideraciones para tratar una bacteriuria asintomática son el embarazo, porque sí se asocia con desenlaces negativos a nivel fetal, sobre todo se habla de ruptura prematura de membranas y que puede causar parto pretérmino, y pues las intervenciones, decíamos, ¿no? Cuando se va a dañar la mucosa. Por otro lado, si ya hay una infección sintomática, pues ya estamos hablando de una IBU, ya sea cistitis, ya sea pielonefritis. ¿No? En el caso de la cistitis, pues lo que se tiene que hacer es un abordaje según los datos clínicos. Decíamos, puede ser un tratamiento empírico para la infección, ya sea fosfomicina, ya sea la nitrofurantoína, ya sea trimetoprim o una quinolona. O en caso de que no estemos seguros de dar la antibiótico-terapia, se puede discutir con el paciente, valorar la presencia de nitritos, leucocitos, esterasa leucocitaria, para con ello pues poder definir si se va a dar un tratamiento, que aquí cuando hay presencia de síntomas atípicos también es criterio para el urocultivo, o revalorar los datos para buscar alguna otra patología, o en dado caso, como decíamos, no dar tratamiento farmacológico. ¿No? Que aquí desde abordajes como dar arándano, como dar estrógenos vaginales en las mujeres peri y posmenopáusicas, como decíamos la OM89, pueden ayudar también a la recuperación más pronta. Para ello, pues habíamos comentado, en el caso de la fosfomicina es una dosis de 3 gramos diaria, dosis única, un solo día. Nitrofurantoína, aquí sí se puede dividir, pueden ser hasta 50 miligramos 4 veces al día o 100 miligramos 2 veces al día, ya sea por 5 a 7 días. Ya las otras dos, nitroxolin y pipmencilan, decíamos no la tenemos en el país, no las vamos a discutir. Trimetoprim tiene que ser la combinación a dosis 160-800 miligramos, puede ser 2 veces al día, igual cada 12 horas, 3 a 5 días, pero comentábamos dependiendo de la epidemiología local. Cuando hay alta resistencia a trimetoprim sulfa, pues aquí más bien cambiaríamos por una fluoroquinolona. Cuando la resistencia es a las fluoroquinolonas, pues nos quedaremos con trimetoprim sulfa. No, por eso las recomendaciones casi siempre son fosfomicina o nitrofurantoína de forma empírica. Son los más sencillos y no tenemos que estarnos preocupando por antibiograma local, sobre todo sabiendo la cuestión epidemiológica que no tenemos. Y pues vemos que realmente hay una muy buena tasa de respuesta. Por ahí con la fosfomicina es un poquito menos de erradicación, pero fuera de ello es bastante segura, es bastante útil, no hay mucho daño colateral. Mientras que con la nitrofurantoína pues tiene un poco más de efectos adversos, aquí sí tenemos que tener algo de cuidado, sí podemos llegar a tener riesgo de alguna reacción adversa a medicamentos de forma severa, a diferencia de con la fosfomicina, pero pues también es mucho más potente en cuestión de erradicación, ¿no? Es mucho más útil en este sentido. Y comentábamos, la otra sería que tengamos una pielonefritis. ¿No? La pielonefritis habíamos dicho, aquí sí tendríamos que dar o la fluoroquinolona o tendremos que dar la cefalosporina de tercera o cuarta generación. Tiene que ser por un periodo recomendado de 7 a 14 días, aunque aquí pone levofloxacino una vez al día, 5 días. Ya las guías más actuales sí nos hablan que sea 7 a 14 días para las pielonefritis.
Cuando la infección es severa a nivel de la pielonefritis, se refiere que se empieza una terapia parenteral y después, una vez que se estabilice el paciente y los síntomas, se hace el cambio por una terapia vía oral. ¿Sí? Entonces sería como la ventaja que podemos llegar a tener ahí disponible. Y como comentábamos, pues ciprofloxacino, levofloxacino tiene una muy buena tasa de respuestas. Ya las otras va a depender. Ceftibuten, la ventaja de que puede ser vía oral. Ceftriaxona ya va a ser parenteral. Cefotaxima también parenteral. Y en algunas guías se habla incluso de que cuando es una infección severa y hay datos, por ejemplo, de una pielonefritis enfisematosa, podemos considerar agregar un aminoglucósido, ¿no? Amoxicilina, amicacina, gentamicina, etcétera. Ya en el peor de los casos, un carbapenémico, que aquí pues recordemos, recientemente se publica en New England el Terbipenem, que tiene la ventaja de ser un carbapenémico vía oral, ¿no? Entonces ahí no se tiene que hospitalizar al paciente. Comentábamos que hay un poquito más de riesgo pues de generar las resistencias por dar el carbapenémico ambulatorio, pero fuera de ello es una buena opción. Ya al año siguiente, después de esta actualización del 2017, la guía coreana se actualiza también en 2018. Esta es una de las más completas, sí incluye un poco más la cuestión de manejo también en hombres. Y como decíamos, sus recomendaciones básicas serían bacteriuria sintomática, solo en embarazo y con intervenciones urológicas en las que se vea afectada la mucosa. Sí, decíamos que puede ser una biopsia de próstata, transuretral, transrectal, puede ser una uteroscopía, puede ser cualquier intervención en la que se sepa que va a sangrar la mucosa o que se tiene que atravesar la mucosa. En cualquier otro contexto, sobre todo pues mujeres, no vamos a tratar la bacteriuria sintomática. ¿Sí? Ya dijimos todos los casos, que diabetes, que etcétera, etcétera. Fuera de la bacteriuria sintomática, cuando ya hay síntomas, pues el tratamiento igual recomienda nitrofurantoína. Aquí sí ponen 100 cada 12 en lugar de 50 cada 6, 5 días. Fosfomicina 3 gramos dosis única. Y aquí ellos mencionan que tienen alta resistencia a trimetoprim-sulfa, a diferencia, por ejemplo, de las guías europeas o americanas. Entonces ellos siguen prefiriendo la fluoroquinolona. Mientras que ya dijimos, Europa-América tiene más resistencia a quinolonas, prefiere trimetoprim-sulfa. Como comentábamos también, pues los criterios para cultivo sería pielonefritis en cualquier paciente, síntomas atípicos en el contexto de la cistitis aguda, es decir, que en lugar de fiebre, disuria, aumento de la frecuencia urinaria, tenesmo, etc., se presente cualquier otro dato, por ejemplo, hematuria o algo similar. Embarazadas, aquí sí, aunque sea bacteriuria sintomática, tenemos que hacer el tamizado del embarazo y en caso de que salga positiva la bacteriuria, pues hacer el cultivo para poder erradicar. Hombres con infecciones de tracto urinario, lo que comentamos por la cuestión anatómica, los hombres no se consideran infecciones no complicadas, ¿no? El hecho de ser hombre y tener una IBU es una infección complicada. Entonces aquí sí la recomendación es hacer los urocultivos para poder dirigir el tratamiento. Y también en aquellos que o no mejoran o tienen una recidiva a las 4 semanas de completar el tratamiento inicial. ¿Sí? Tú le das la fosfomicina, le das la nitrofurantoína, cumple los 5 días o el día de dosis única. 4 semanas después tiene molestias o tiene una recidiva, también es indicación del cultivo, ¿no? Entonces con esto ya habíamos dicho, se tiene que hacer la valoración, un tratamiento empírico en lo que salen los resultados del cultivo para dirigir según el antibiograma. Ya la otra parte, que serían las infecciones altas, comentábamos pielonefritis, se tiene que tratar, igual nos dice, de primera intención parenteral y posteriormente hacer el cambio vía oral. De forma empírica recomienda igual una cefalosporina de tercera o cuarta generación, una fluoroquinolona, la combinación si es necesario con el aminoglucósido, y una vez teniendo los resultados del cultivo y el antibiograma, pues dirigir el tratamiento. Como comentábamos, aquí el tratamiento ya se recomienda que sea 7 a 14 días, a pesar de que la guía alemana decíamos que nos hablaba de tratar solamente durante 5 días. Aquí sí tenemos la ventaja de alargar un poco más el tratamiento. Ambulatorio puede ser el ciprofloxacino, levofloxacino, la cefalosporina vía oral. Hospitalario decíamos quinolona, cefalosporina, hasta un carbapenémico y la combinación con aminoglucósido. Si hay complicaciones como la obstrucción del tracto urinario, sí se habla de la descompresión o drenaje del tracto urinario. Sí, esto sobre todo en pacientes en los que tengan cilindros celulares, en los que tengan algún lito que esté causando la obstrucción, en los que tengan alguna masa, por ejemplo hiperplasia prostática, que esté causando la retención. Y aquí sí parte del tratamiento, pues además del tratamiento para la pielonefritis con la antibiótico terapia,
es la descompresión del tracto urinario. Y cuando los datos son de severidad, ya sea sepsis, ya sea una urosepsis, ya sea una obstrucción complicada, se habla de mejor utilizar esquemas de alto espectro, ¿no? Piperacilina tazobactam o directamente el carbapenémico. Aquí sí se prefiere evitar las cefalosporinas, se prefiere evitar las quinolonas, los aminoglucósidos sí se pueden llegar a combinar, pero el tratamiento base sería o el carbapenémico o piperacilina tazobactam. Y como comentábamos, esta es de las pocas guías que sí aborda la prostatitis. Decíamos, la prostatitis bacteriana aguda se considera ya como un dato de severidad, entonces se tiene que hospitalizar al paciente, se tiene que cultivar, decíamos, todo hombre se tiene que cultivar, y dar el tratamiento como si fuera una pielonefritis severa, ¿sí? Tiene que ser de inicio intravenoso y hasta que se estabilice el paciente, o hasta que tenemos los resultados del antibiograma, podemos hacer el cambio al tratamiento vía oral. Pero pues sí vemos que es un poco distinto en cuestión del uso de trimmetoprim, fluoroquinolonas con respecto a las guías europeas americanas, ¿no? Aunque sí está bastante completo también en el abordaje ya de los hombres, que aquí nos recuerda la clasificación de las prostatitis, que pueden ser agudas, crónicas, el síndrome de dolor pélvico crónico, que en este caso es una prostatitis no inflamatoria, normalmente aséptica, y la prostatitis asintomática. Sí, entonces son las 4 categorías básicas. Ya la del 2022 se dividen un poco mejor la A y la B en el caso de la 3, pero pues también recordar que esto nos puede modificar el tratamiento, ¿no? Sobre todo en cuestión de si es una infección aguda o crónica, la extensión del tratamiento a 5 o 7 días o hasta 14 21 días. Para esto, en 2019, pues sale otra actualización. Ya vimos las europeas del 17, ya vimos las asiáticas del 18. En el 19, pues sale la actualización de la americana, canadiense y demás. Aquí pues siguen mencionando la diferencia entre la bacteriuria sintomática, cuando no hay datos de clínica y hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias por campo, y la infección de tracto urinario, que aquí algo que sí es diferente con respecto a las otras guías es que para las UTIs o las IBUs, esta guía nos dice que además de los datos clínicos de la cistitis bacteriana, decíamos NESMO, la frecuencia urinaria, la retención urinaria, etcétera, etcétera, se tiene que comprobar por cultivo. Si hay síntomas con más de 1.000 unidades formadoras de colonias es suficiente, no es necesario tener las 100.000, pero sí se tiene que confirmar con el cultivo, sobre todo para poder hablar posteriormente de las IBUs o las UTIs recurrentes, ¿no? Que es que se presenten más de 2 en el periodo de 6 meses o más de 3 en el periodo de un año, y pues sí tienen que estar confirmadas por cultivo. Aquí pues igual se habla de que se tiene que tomar un urianálisis de forma inicial, decíamos esterasa leucocitaria, nitritos, etcétera, etcétera, el urocultivo y valorar la sensibilidad previo al inicio del tratamiento, sobre todo se agrega cuando son de recurrencia. Sí, toma en cuenta los mismos datos para el cultivo que las otras guías, que sea hombre, que sea complicada, que esté embarazada, etcétera, etcétera, pero agrega que en las UTIs de recurrencia también se tiene que obtener un urocultivo. Y como comentamos, la bacteriuria sintomática tampoco se trata, decíamos solo que esté embarazada o vaya a ser el procedimiento invasivo. La UTI sí se va a tratar de forma empírica, nitrofurantoína, fosfomicina o trimetoprim sulfa, menos de 7 días según el antibiograma local. No, igual, sobre todo por trimetoprim sulfa, que es el que tiene más resistencias. Fosfomicina o nitrofurantoína casi no tienen resistencias, entonces siempre es lo ideal para tratar empíricamente una IBU, sobre todo cuando es una cistitis y no una pielonefritis. Sí, decíamos, la nitrofurantoína puede ser 5 días, máximo 7 días. La fosfomicina dosis única, 3 gramos y 100 miligramos cada 12 horas. Y para esto pues también nos propone su algoritmo tanto diagnóstico como terapéutico, haciendo mención pues de los datos clínicos, confirmar la historia de las IBUs de recurrencia, tener los datos del cultivo y el antibiograma, hacer la valoración pélvica, ya sea de imagen o ya sea únicamente exploratoria para ver alteraciones del tracto urinario a nivel anatómico, buscar, decíamos, factores de riesgo, ya sea alteraciones por medio de imagen, cistoscopía, urodinamia, y dependiendo si tiene alguna alteración, pues sí, tratar la infección, pero también referir para el tratamiento de la alteración anatómica, ¿no? Recordando que la SUFU pues es parte de las organizaciones que se encargan de reconstrucción de piso pélvico. Entonces ellos sí hablan pues un poquito más de considerar las alteraciones anatómicas.
Ya cuando está el diagnóstico de la recurrencia, decíamos antibiótico-terapia, ya sea empírica, ya sea dirigida únicamente por el antibiograma, o cuando sospechamos de resistencia, pues dirigida por el cultivo de forma inicial y dar el antibiótico parenteral. Profilaxis, ellos igual proponen hacer primero la profilaxis no antibiótica, ya sea estrógenos vaginales en mujeres periposmenopáusicas, arándano, que aquí hay que recordar por las antocianinas que contiene el arándano, se ha visto que bloquea los factores de adhesión de la bacteria al urotelio, entonces protector en ese sentido, cambios del comportamiento, etcétera, etcétera. Ya cuando se tiene que hacer la profilaxis con antibiótico, igual aquí nos refiere 3, 6 hasta 12 meses máximo, ya sea de forma continua o ya sea de forma intermitente. Intermitente cuando hay condiciones que predisponen a la infección, decíamos por ejemplo que sea poscoital, entonces cada que se tenga coito se tiene que dar el tratamiento profiláctico. Continuo para pacientes que no tienen alteraciones anatómicas, pero que siguen presentando las IBUs de recurrencia sin factores predisponentes. Sí, entonces realmente es sencillo el algoritmo, empírico, cultivo, profilaxis, primero no antibiótico, luego tratar de hacer ajustes también con cambios del estilo de vida y otros factores, y por último ya considerar la antibiótico-terapia. Comentamos, aquí se habla ya un poquito más prolongada la profilaxis, hasta 12 meses. El arándano, que decíamos las protantocianinas que van a evitar la adhesión, sobre todo a nivel de las fimbrias de E. coli. Y pues aquí sí, la profilaxis continua puede ser fosfomicina, 3 gramos igual cada 10 días, lo cual nos da una ventaja en cuestión del apego, porque si vamos a dar 6 a 12 meses, pues mejor darlo cada 10 días que darlo todos los días. Nitrofurantoína, 50 o 100 miligramos diarios. Aquí vemos que es o la mitad o la cuarta parte de la dosis usual terapéutica, porque es profilaxis. Y ya dependiendo de las tasas de resistencia, trimetoprim o trimetoprim sulfa también a dosis bajas. La intermitente pues ya se considera igual la nitrofurantoína, cefalexina, trimetoprim sulfa, una dosis un poco más elevada se puede llegar a utilizar, sobre todo el trimetoprim, pero pues decíamos esto solo en el contexto de que haya un factor predisponente y pues cuando se vaya a exponer a dicho factor, ¿no? Ya sea coito, ya sea natación, ya sea cualquier cuestión. Y pues a partir de estas 3 guías, tanto la europea, la asiática y la americana, en el 2022 se hace la integración, primero por parte del Congreso de Ámsterdam de la EAU y luego una publicación que se llama La Guía de Guías para dirigir el tratamiento de las IBUs no complicadas. Sí, aquí igual nos lo divide en pacientes de bajo riesgo, cistitis, pielonefritis, IBU recurrente, pacientes complicados o de alto riesgo, IBUs asociados a catéter, IBUs en hombres, urosepsis, pacientes con pielonefritis con complicaciones como pielonefritis enfisematosa, obstrucción del tracto urinario, etcétera, etcétera. ¿No? Haciendo también un poco de puntualización en la cuestión de los conceptos. Decíamos, la IBU pues va a considerarse a partir de 100.000 unidades formadoras de colonias sin síntomas, bacteriuria asintomática, o a partir de 1.000 unidades formadoras de colonias con datos clínicos. Datos bajos, cistitis, datos sistémicos, pielonefritis. Y ya habíamos comentado, si son más de 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en un año, ya se considera recurrente. Sí, ya las otras, pues evidentemente asociada a catéter, si tiene un catéter urinario de forma permanente. En hombres, pues si es un hombre. Y urosepsis si cumple con los criterios de sepsis, ¿no? Ya sea considerar de inicio el CIRS o el Q-SOFA, de preferencia el Q-SOFA. El SOFA para hacer el diagnóstico, y ya que tenemos el diagnóstico de un síndrome séptico, pues ya catalogarlo como urosepsis o sepsis de foco urinario. Y decíamos, las IBUs pues no complicadas, son agudas, pueden llegar a ser recurrentes o esporádicas, ya sea cistitis o pielonefritis, no son en embarazadas, no son en hombres, no son con alteraciones anatómicas, etc. Ya las complicadas, pues tendríamos que hablar de todo lo que se excluyó acá. Todos los hombres, mujeres embarazadas, pacientes con alteraciones anatómicas que tengan el catéter urinario persistente, enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda de alta severidad, algún factor de inmunocompromiso, diabetes, VIH, etcétera, etcétera. Recurrente, decíamos 3 en un año, 2 en 6 meses, asociada a catéter que esté el catéter por mínimo 48 horas, y urosepsis, pues igual que sepsis, ¿no? Una afección que amenaza la vida, que causa daño a órgano blanco por una respuesta disregulada del sistema inmune del hospedero hacia una infección, ¿no? Aquí la única diferencia pues es que es foco urinario.
Y comentamos, igual, de primera intención, mujeres, fosfomicina, 3 gramos, dosis única, nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas o 50 cada 6 horas durante 5 días. Mesilina, que no tenemos en México de igual forma, pero se puede llegar a utilizar, 400 miligramos, 3 veces al día, 3 a 5 días, cada 8 horas. Y para hombres, aquí sí puntualiza, se prefiere utilizar trimetropin sulfa 7 días a dosis altas cada 12 horas o una fluoroquinolona dependiendo la susceptibilidad local, ¿no? Si hay susceptibilidad a quinolonas, quinolonas, si hay susceptibilidad a trimetropin, trimetropin, si hay susceptibilidad a ambas, depende también de los datos del paciente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en un pediátrico las quinolonas están contraindicadas, entonces preferiríamos trimetropin sulfa. Sí, pero esto sí es algo importante, que hasta el 2022 ya se aclara el manejo en hombres con IBU sin tener necesariamente una prostatitis bacteriana. Aquí se respetan los abordajes propuestos en el contexto de la pielonefritis, igual ciprofloxacino, levofloxacino, una cefalosporina tercera o cuarta, cefodoximo, ceftibuten. Aquí podemos ver que se sigue manteniendo una duración prolongada, 7 hasta 14 días. Levo es la única que se sigue mencionando que se puede acortar a 5 días, pero dependiendo de las tasas locales de resistencia. Sí, ya las demás serían de elección cuando las tasas son elevadas en cuestión de las fluoroquinolonas. Sobre todo ceftibuten no ha desarrollado tantas resistencias porque es relativamente nuevo. Entonces aquí 400 miligramos una vez al día puede funcionar durante 10 días. Comentábamos también, pues se hace la clasificación de la prostatitis, ya sea prostatitis aguda, prostatitis crónica no bacteriana, que aquí es donde decíamos lo del síndrome pélvico doloroso crónico, a pesar de que se trate de una ausencia de la infección. 3A, cuando es inflamatoria, ya sea que encontramos leucocitos en el semen, ya sea que encontramos en la muestra a medio chorro, ya sea que encontramos por medio de la exploración o la valoración de orina. 3B no inflamatoria es cuando no hay presencia de leucocitos. Y pues la prostatitis asintomática, que se va a diagnosticar solo por cuestión histológica. ¿Sí? Serían como los grados de clasificación. El manejo igual hacen la propuesta de que sea un tratamiento para IBU complicada, que sea un tratamiento hospitalario y dependiendo si es aguda o crónica, la duración y también el fármaco. No, acá arriba puede manejarse como una IBU complicada cualquiera, ya sea una quinolona, ya sea una cefalosporina, ya sea un carbapenémico. En las crónicas se prefiere empezar con la quinolona y pues sí se hace la recomendación de abordar también para descartar tricomona vaginalis, que se trataría con metronidazol, o clamidia, ¿sí? Que se trataría con el macrólido. Entonces, bacterias pues intracelulares, lo más común clamidia, acitromicina, ya si encontramos alguna otra se puede utilizar una tetraciclina, doxiciclina, aminociclina, pero pues aquí ya se tiene que tener identificado al paciente, ¿sí? Al patógeno, perdón. De forma empírica sería una fluoroquinolona. Y pues vemos que aquí el tratamiento se puede extender también, 4 a 6 semanas si es la quinolona, 10 días para la doxiciclina, 3 semanas para la citromicina, 14 días para el metronidazol. Hacemos metronidazol para tricomona, acitromicina para clamidia y doxiciclina puede ser para micoplasma o clamidia, que serían las dos intracelulares que vamos a observar. Sí, recordando que pues la doxiciclina tiene la desventaja de que la posología es un poco más prolongada. La acitromicina es una vez al día. Aquí no se va a tratar como si fuera una infección de transmisión sexual, es decir, no se trata la clamidia con una monodosis de acitromicina de 2 a 3 gramos, sino que se trata durante 3 semanas. Pero sí sigue siendo una posología de cada 24 horas. Y como comentábamos, ya en el mismo 2022 sale la guía de guías que toma en cuenta pues las recomendaciones de la EAU del 2022, de la americana, canadiense y SUFU del 2019, la NICE del 2018, que si bien no la mencionamos, también por ahí salió como guía europea en el 2018, la SOC del 2010, considera también la AFP, la de América de los médicos de primer contacto, el 16, Comego, SSGO, SAINC, AWMF. Entonces ya integra todo esto para darnos unas recomendaciones un poco más específicas. Por ejemplo, en cuestión del diagnóstico, para las tiras de orina sí se menciona que no son de buena utilidad.
Se habla de que el cultivo solo va a ser cuando son síntomas atípicos, como habíamos dicho, que no hay respuesta a los antibióticos a las 4 semanas, como habíamos comentado, que se trate de un hombre, que sea una mujer embarazada, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no difiere tanto. La cuestión de los estudios de imagen para descartar factores de riesgo anatómicos sí es diferente. Aquí en la EAU pues es una recomendación débil, en realidad no se habla de la valoración imagenológica o anatómica, pero si recordamos pues la americana y algunas otras sí nos hablan de que se puede llegar a utilizar una valoración anatómica con cistoscopía o con una urodinamia, para hacer el abordaje clínico. Sí, la analgesia, pues aquí se habla más bien del tratamiento solo sintomático con la antibiótico-terapia. Hay que recordar que antes se utilizaba la fenazopiridina, pero pues la fenazopiridina, ya dijimos, se asocia al desarrollo de cáncer, no se puede utilizar más de 2 días. Entonces mejor nos quedaríamos con la parte de la antibiótico-terapia dirigida por cultivo. Cursos cortos, esta sí la recomiendan todos, menos de 7 días o hasta 7 días cuando son infecciones no complicadas. Cursos largos ya habíamos comentado cuando son infecciones complicadas o pielonefritis. Sí, entonces son evidencias que son bastante comparables entre las diferentes guías. Aquí pues igual nos recuerda que las IBUs de repetición son 2 o más episodios en 6 meses o 3 o más en un año. Hace hincapié en lo que nos decía la guía americana de que se tiene que tener el cultivo 100.000 unidades por campo si no hay síntomas o 1.000 unidades por campo cuando hay síntomas. Y de la prevención pues retoma la función del arándano, ya sea en tabletas, en jugo, en cualquier preparación. La buena hidratación del paciente, sobre todo para prevenir también problemas a nivel renal. Se habla de la D-manosa, esto lo ponen así como un punto de que se puede considerar, aunque no tenga la mejor evidencia. Sí se puede discutir con el paciente el uso de la D-manosa. La profilaxis, habíamos dicho, lisados de E. coli o M89 para tener la inmunoactivación. Y los estrógenos vaginales en pacientes peri y posmenopáusicas. Sí, esto no va a diferir, entonces son buenas recomendaciones, lo único que se agrega es la cuestión de la D-manosa. Pero fuera de ello, pues son recomendaciones muy sencillas de seguir. Aquí, si bien no determina la duración de OM89, ya dijimos, en promedio se prefiere que sea durante 3 meses. Y de igual forma nos dice, ok, tenemos una IBU recurrente. Hacemos la valoración, vemos si hay datos de alarma, vemos si hay factores predisponentes, etcétera, etcétera. A pesar de todo, sí se puede considerar el diagnóstico en ausencia del cultivo cuando hay síntomas, pero la recomendación sí sería tener el cultivo. Hacemos la investigación, la microscopía, el cultivo, ver el residuo después del vaciado, después de la orina, valorar si se va a requerir un estudio de imagen, ya dijimos no es requerido de forma rutinaria, pero por ejemplo más de 2 pielonefritis al año, hematuria, ya sea macrohematuria o microhematuria, cultivos persistentes para alguna bacteria que no sea E. coli, pues sí se puede valorar el estudio de imagen. Ya fuera de ello, de forma rutinaria no es lo ideal. Comentamos, vamos a ver el tratamiento con la antibiótico-terapia dirigida. Bacteriuria sintomática no se trata si no están embarazadas. Dijimos ya también la parte de los abordajes invasivos. Fuera de ello, pues sí vamos a tratar cuando hay datos clínicos. Aquí pues va a depender, se requiere el cultivo, sí hacemos el cultivo y tratamos con eso dirigido. Otra opción es dar tratamiento empírico y ya que tengamos el cultivo, pues nosotros valorar cambiar la terapia. Y pues la antibiótico-terapia, decíamos, síntomas típicos después de colectar el cultivo. ¿Sí? Si los damos, ya sabemos, antes del cultivo, pues va a salir negativo muy probablemente. Prevención igual nos habla de los cambios de comportamiento, lo que decíamos de evitar las duchas vaginales excesivas, mantener al paciente bien hidratada, el aumento de fluidos, dar tratamiento sintomático en pacientes seleccionados. Aquí se habla de evitar los espermicidas, pero que sí se puede llegar a considerar, por ejemplo, habíamos comentado, las infecciones poscoitales. Reemplazo de estrógenos vaginal en cuestión de pacientes que tengan que estén en la perio posmenopausia. La metenamina, que se considera según algunas guías ya viejas por allá del 2010, aunque no tiene buena evidencia en la actualidad. Arándanos, D-manosa, fitoterapia, que aquí la fitoterapia es la que tiene menor evidencia, pero igual se refiere en la guía, más bien los arándanos y la D-manosa serían los que sí tienen un poco más de indicación o de consideración. Y antibiótico-terapia, que decíamos puede ser continua o puede ser intermitente.
Aquí la intermitente prácticamente la agrupan en poscoital, porque no hay muchos factores intermitentes de riesgo para el desarrollo de IBUs recurrentes. Y la continua, pues como habíamos dicho, 3, 6 hasta 12 meses. Y pues algunas otras opciones, habíamos comentado, los inmunoactivadores como M89, e incluso algo que sí se habla que difiere el nivel de evidencia, porque no hay estudios recientes, es la instilación intravesical de glucosaminoglucanos cuando no hay respuesta a todas las demás terapias preventivas. No, tú ya hiciste las modificaciones no farmacológicas, diste el tratamiento no antibiótico, diste el tratamiento antibiótico y tu paciente tiene otra IBU de recurrencia. Ya le diste los inmunoactivadores, ya volviste a tratar y tiene otra IBU de recurrencia. Ahí ya se puede considerar la instilación de los glucosaminoglucanos. Aquí la EAU dice que la evidencia es débil porque realmente los estudios ya son bastante viejos, solo hay un estudio reciente dentro de lo que cabe que sí defiende el uso de los glucosaminoglucanos y por eso la SSGO dice que es una evidencia fuerte, porque hay que recordar, esta ya es de hace casi 12 años, ¿no? Entonces aquí pues los estudios eran recientes cuando salieron. Y pues con eso concluiríamos la